opinión frente a cuál es la vía para llegar al diálogo. Pero vamos con Jaime Borrero, director general de Concretar Asesores. Él es un joven y ha trabajado en el tema desde el gobierno nacional, de puestos públicos, ha trabajado con jóvenes. Y hay un punto muy importante, los emprendedores. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho de las grandes industrias, del sector educativo, de los derechos humanos, pero los emprendedores, ¿en dónde están? Esos emprendedores que todos los días se levantan y buscan la solución para tener y lograr cosechar una buena empresa. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más, John? ¿Cómo va todo? Muy bien, Jaime. Jaime, ¿Me oyes? los Bien. ¿cómo están? He estado súper atento a todas las otras entrevistas. En serio, John, muchísimas gracias por el espacio y muy bacano que pueda reunir en un mismo espacio a personas de distintos sectores que puedan de alguna forma aportar un poquito de esa visión de la realidad que por fragmentos podemos ir construyendo una realidad un poco más robusta. Entonces, muy bacano el ejercicio. Muchísimas gracias por el espacio. Yo sí, efectivamente, yo tengo un montón de temas acá. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que quisiera hablar. He oído a Andrés Santamaría, a Nicolás, abordar distintos temas, obviamente desde como de su área de expertise. En mi caso, pues sí, efectivamente llevo muchos años trabajando en temas muy puntuales de desarrollo de proyectos productivos, de emprendimiento, de apoyar el consumo local. Esto digamos que es el resultado de un tema como personal, de apostarle a lo local como un tema de desarrollo social, desarrollo económico, de realmente creer que esto pues es una herramienta para cambiar realidades, pero aparte de ser un tema romántico, es un tema que cuando uno empieza a ver los números, pues se da cuenta que realmente estamos en necesidad de una política robusta para el fomento del consumo local, sin tener que entrar a hablar en un esquema de proteccionismo económico. Digamos que es un tema pues, que se puede manejar a distintos niveles. Sin embargo, hoy queda en evidencia una cosa, y es que estaba oyendo un poco la intervención no me acuerdo, la persona que estaba hablando antes contigo de la industria lechera, y lo que decía es como... ¿Cómo se llama? Claro. Listo. Y lo que queda en evidencia, yo tuve la oportunidad de trabajar en unos temas, proyectos lecheros hace un tiempo, y lo que queda en evidencia es lo siguiente, y es que cuando uno tiene una industria que tiene unos problemas estructurales, cuando no ha recibido el apoyo que se requiere para desarrollar unos procesos de innovación, unos procesos digamos que se le pueda suministrar una infraestructura necesaria, de alguna forma lo que tú tienes es un sector que ante cualquier situación se va a tambalear y va a entrar en un estado de crisis como el que está pasando. Casi todas las industrias que en este momento están en estado de crisis es un llamado de atención a decir como es que estamos en una situación de vulnerabilidad, y la situación de vulnerabilidad viene de hace rato. O sea, esto no es, hoy nos dio duro porque pues hoy estamos, digamos, en el punto crítico, pero esta es la evidencia que estamos en una falla estructural y digamos que de alguna forma no estamos satisfaciendo pues como lo que la industria requiere. Mira, hay datos curiosos que uno debería tener en mente cuando uno habla en temas de consumo local y emprendimiento. Entonces, el tema de consumo local es curioso porque, pues tú sabes, el Valle del Cauca, cuando uno habla, pues su actividad productiva principal, pues es el agro. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar los números, entonces uno se da cuenta que de los cultivos, hay unos cultivos que son los cultivos permanentes y los transitorios. Y los cultivos permanentes, pues claramente la caña es el cultivo que mayor predomina, con todos los pros y contras que podamos tener alrededor de la caña, desde la forma en que se cultiva, los productos derivados, etcétera, la cantidad de mano de obra que la caña puede otorgar, digamos, hablándolo como por metro cuadrado en cuanto a otras actividades agrícolas. Y luego nos vamos a los productos transitorios. Entonces, encontramos los productos transitorios, encontramos el maíz y el tomate. El maíz siendo la principal actividad, digamos, productiva transitoria del Valle del Cauca. Y nos damos cuenta con una cosa muy chistosa, y es que la principal actividad transitoria agrícola del Valle del Cauca hace parte de un sector en donde el 85% de lo que se consume en Colombia de maíz viene afuera. Entonces es bastante probable que casi que todas esas arepitas que nos gusta comer, etcétera, que decimos que son súper colombianas, es bastante probable que esa arepita no sea hecha con producto colombiano, sea hecha con maíz que se trae afuera. Entonces empezamos a tener un tema de momentos, para promover el consumo local, pero ¿cómo estamos promoviendo el tema del consumo local? ¿Cómo podemos abrir oportunidades de nuevas unidades productivas
cuando adentro no tenemos una estructura política y social, porque esto no es un tema de un solo lado, que fomente o que de alguna forma brinde el contexto requerido para, digamos que, incentivar mayores cultivos de otros tipos de productividades productivas, etcétera. Entonces, esto es la realidad del día a día de Colombia, y luego de repente encontramos esta realidad frágil y llevamos un momento en donde estamos en una crisis, un momento de coyuntura política, y este momento de coyuntura política lo único que hace es quebrar eso que ya venía frágil. Esto, digamos que hoy todo lo que se está toteando está dejando en evidencia que es que hay unas fallas estructurales que vienen desde hace mucho rato. Es que hablemos de la balanza comercial del Valle del Cauca. Es que, claro, uno podría, digamos que estamos hablando que al año más o menos son 13.200 112 millones de pesos en exportaciones y 8.800 y pico en importaciones. La balanza comercial es negativa. Uno podría alegar pues, que teniendo a Buenaventura lo que pasa es que esa contabilidad puede hacer referencia a productos que no se quedan en el Valle del Cauca, sino que siguen a distintas partes del país. Pero en esencia lo que uno está encontrando es que estamos en un contexto en donde el aparato productivo nacional de alguna forma está rezagado y no estamos haciendo la inversión necesaria en innovación, en todos los demás otros elementos que necesitamos para garantizar la productividad del país. Y pues claro, si esa es la realidad a un momento de crisis, esto se revienta. Entonces, claro, ahí vemos que hay muchos temas que uno tiene que sentarse a hablar con el Estado, y ahí ahorita podemos entrar a hablar sobre los mecanismos de participación y cómo creo yo que debería manejar todo este tema de protesta. Pero hay una cosa muy sencilla que no se puede hacer ni marchando, ni con una papeleta, ni nada, y es que hay un tema de conciencia en el consumo que depende al final del día del ciudadano, de cada ciudadano. Entonces, esa conciencia de consumo es chistosa porque solamente yo me pongo a pensar, bueno, estamos viendo una balanza comercial negativa, igual tú hablabas un tema de seguridad alimentaria, ahora me parece chistoso porque la realidad es sencilla, es que nosotros nos jactamos de ser un país agrícola y que tenemos muchos agrícolas, etcétera. La realidad es que si nosotros llegáramos a estar en una situación así de guerra, donde cerramos fronteras y no tenemos nada, Colombia no tiene la capacidad de producir hoy el alimento necesario para abastecer, digamos, para darle comida a todos sus colombianos. No hay seguridad alimentaria y no hay. Y esa es la realidad de un país que somos agrícola, ¿no? Un país además que tenemos 13 millones de hectáreas que deben tener un potencial agrícola que hoy no lo tienen. Y podemos así seguir arrojando números de un montón de temas de cómo realmente el tema de consumo local se vuelve al final, el tema de promover el consumo local es un nombre más comercial para lo que realmente significa. Lo que realmente significa es consumo consciente. ¿Ya? Consumo consciente es preguntarme de dónde viene y para dónde va eso que yo estoy consumiendo, o sea, de dónde viene y qué va a pasar después, qué pasó antes y a quién estoy yo ayudando. Hablaba ahorita hace un momento, Andrés, sobre las políticas de emprendimiento. Entonces, digamos, uno dice, bueno, todo este contexto de apoyar el consumo local, una de las primeras políticas que salen a la mesa es crear toda esta política de emprendimiento que de alguna forma podrían eventualmente dar una herramienta como un contexto mucho más favorable a todos esos pequeños productores o empresarios que quieran iniciar actividades productivas. El discurso suena muy bonito, el discurso es súper bonito, me parece como muy bacano, pero cuando uno entra en la letra menuda de esa ley de emprendimiento, pues uno se da cuenta que es que eso no es una ley de emprendimiento, es una ley para la pequeña empresa. Y está bien, bacano que sea una ley para la pequeña empresa, porque la pequeña empresa necesita ayuda y necesita todos estos mecanismos que se están proporcionando y beneficios y algunas, digamos que, unos valores diferenciales que permiten que la empresa pequeña pueda competir contra empresas grandes en ciertos mercados, etcétera, etcétera. Pero eso no es emprendimiento, eso es empresa pequeña. Y hay una gran diferencia en eso. Hoy un emprendimiento en Colombia sigue siendo supremamente difícil tener un emprendimiento legal, pero durísimo. O sea, es que desde la Constitución, pago de impuestos, esto es una cosa que los requisitos contables, tributarios, administrativos, todo esto es una cosa que desgasta la razón de ser de un emprendimiento. Entonces, en un país en donde estamos hablando de la legalización, de la formalización, etcétera, pues todavía estamos en un contexto en donde realmente no le estamos dando herramientas al pequeño emprendedor para que se pueda consolidar. Entonces, sumemos un contexto en donde realmente Colombia no tiene ni política ni una cultura de consumo consciente. Estamos hablando de apoyar dentro de este contexto a los emprendedores, pero realmente no los estamos apoyando. Realmente esto es una normatividad que va por otro lado. Dale, John, dale, que está ahí que te hablas. Jaime, pero digamos que puede ser el tema de la falta de comprensión del tema del emprendimiento, de esas
políticas, que hay muchos emprendedores también en las calles en medio de la protesta, es un detonante, uno de los tantos detonantes, porque sabemos que la protesta fue el último detonante o la última gota fue la reforma tributaria, pero Claro. hay muchos emprendedores en la calle. Entonces, ¿para usted cree que eso fue y cuáles fueron los motivos en que los emprendedores dijeron también como salgo a paro? Claro. Ahí, mi primera reflexión sobre el tema del paro es que, primero, mi forma de entender cómo funcionan las cosas es como uno nunca puede como buscar como una única razón de culpabilidad sobre algo. Esto es como dice un amigo mío, Ronald, dice, esto es un hervidero que lleva cocinándose mucho rato. Y es un hervidero real donde todos le han puesto han aportado un condimento al hervidero. Entonces, sí, por un lado tenemos la desconexión, digamos que con la realidad productiva del pequeño empresario, porque con el empresario grande vamos bien. Con el empresario grande el Estado es supremamente amplio, pero la desconexión del pequeño empresario pues empieza a notarse. Y entonces, si lo vemos con las pequeñas empresas, imagínate con los emprendedores. Solamente lo que te acabo de decir es que revisen la ley de emprendimiento. La ley de emprendimiento no es ley de emprendimiento, es ley del pequeño empresario. Qué pena pues decirle un poco, esto es un pajazo mental que el Estado nos intenta vender diciendo como, oiga, esto es para el emprendedor. Y claramente encontramos mil razones para digamos que fomentar o justificar de alguna forma la marcha, no el vandalismo, pero sí la marcha. Pero en esencia, si vos me preguntas por qué el tema de la marcha, yo creo que es que hay un problema serio en Colombia en lo que es el contrato social. Se supone que el contrato social, así por definición, es el acto en que como sociedad nosotros dijimos, oiga, no podemos encargarnos nosotros como sociedad a administrar todos los bienes públicos, por ende, le damos ciertas capacidades a un ente que se va a llamar Estado, para que el Estado sea el que controle, administre todos estos recursos, etcétera, etcétera. Pero hay unos temas de corresponsabilidad, no es descargar 100% la labor en el Estado, pero el Estado sí tiene que mostrar a mí los resultados. Nos podemos ir a una reflexión así tan antigua como la de Jaime Garzón cuando decía que, oigan, se supone que nosotros los elegimos y ellos terminamos haciéndole venias a ellos. Ya ahí hay un problema de entendimiento del contrato social y es como se supone que ustedes están para nosotros y bueno, pero además de eso, el problema de entendimiento del contrato social también va para nosotros, los ciudadanos. Entonces, yo estoy a favor de la marcha y he marchado siempre. Sin embargo, la realidad es que además de la marcha existen otros mecanismos de participación que posiblemente van mucho más alineados en la legalidad. Tenemos plebiscito, papeleta, tenemos un montón de mecanismos de participación a los que podríamos acudir. Y hace mucho tiempo en Colombia no se utilizan porque yo creo, realmente esto es a nivel de hipótesis, que es que hay un desconocimiento serio sobre el funcionamiento del Estado y los mecanismos, digamos, que uno podría activar. Y esto no es que, no estoy diciendo en algún momento que esté en contra de la marcha, porque digo, yo he marchado y estoy súper a favor de las marchas pacíficas, pero sí lo hago. Sin embargo, es como que siento que también de parte de nosotros como ciudadanos tenemos una deuda en información, que podemos tirarle la culpa, el Estado no nos da la información, pero tampoco nosotros la buscamos. Pero sin embargo, si vos, digamos que de forma consciente buscaras en Internet mecanismos de participación en Colombia, te salen todos los mecanismos y cómo hacer para funcionar, ¿sabes? Entonces, digamos que también es un tema de voluntad. Y ahí ya entonces encontramos que por ambos lados está viciada la vaina. El Estado por un lado y el ciudadano. Hay un tema, como para cerrar, hay un tema que es muy importante que usted ha dicho. Uno ingresa a Internet y encuentra todos los mecanismos de participación ciudadana. Pero es lo mismo que una reflexión que hemos hecho en el equipo, que es la reforma tributaria. Era un compendio, era 355, si no estoy mal, de páginas para entenderlo en una sociedad que tiene un déficit de lectura totalmente muy débil, es decir, bajo, es muy débil. Entonces, digamos que el tema también es un tema educativo, es un tema de lectura. Y ¿cómo podemos o cómo Jaime propone, ahora que viene la mesa de diálogo, cuál es la actitud de los jóvenes y de todas las personas que están en el paro frente a esa mesa de diálogo? Porque hemos como usted dice, delegar las funciones a un Estado y en este momento todo el paro nacional está, digamos, representado en un grupo que va a ir a sentarse con el presidente la próxima semana para lograr que esto dé una solución y que podamos tener una normalidad, entre comillas, para poder
desarrollar las actividades, los empresarios, los emprendedores y todo. ¿Cuál es esa reflexión que los jóvenes y todos los que estamos en las ciudades, en la zona rural, deben tener una posición frente a esa mesa de diálogo? Pues yo creo que hay dos pilares fundamentales. Uno es un pilar que es muy de tú como persona, cómo te vas a sentar a la mesa, y otro pilar que es un pilar técnico, un pilar de información que debo tener. Tú como persona en la mesa, digamos que hablando ya muy a nivel de tu disposición en la mesa, tienes que entender que como cualquier otro proceso de negociación, de conciliación, de lo que sea, tú te vas a sentar con gente que tiene una posición distinta a la tuya. Y la visión en todos esos procesos para que esto funcione es que tenemos que llegar a acuerdos comunes. No se trata de imponer mi realidad ni que ellos impongan la de ellos. Tienen que, las dos realidades tienen que mezclarse para parir nuevas ideas que suplen las necesidades de ambos lados. Entonces, lo primero es que hay que entender que no puedo ir a imponer que me siento con la diferente. Eso lo decía Juan Manuel Santos cuando firmaba el acuerdo de paz. Y es que uno solamente firma un acuerdo de paz con el enemigo. Uno no firma un acuerdo de paz con el amigo, uno es como que se sienta con un acuerdo de paz y con el enemigo. ¿Y eso qué significa? Que yo me siento con un personaje que tengo millones de diferencias, y en esos millones de diferencias tengo que sentarme a buscar cuáles van a ser los temas comunes y cómo vamos a hacer para andar. No lo vamos a llevar a un tema de paz digamos que tan fuerte como aquel entonces, pero eso es como el primer, a nivel personal es eso. Uno, me siento con personas que tienen diferentes diferencias y yo tengo que entrar con un sentimiento de conciliación. Dos, hay que hacer la tarea, hermano, hay que leer antes, hay que entender, no tiene que llegar. A mí, yo todos los procesos de formación en los que he estado en mi vida, hay una cosa que siempre me enseñado y que se ha cuadrado, es que uno no puede llegar a sentarse a una mesa sin estar preparado. Uno tiene que hacer la tarea, uno tiene que buscar información, uno tiene que entender cuáles son los mecanismos, uno tiene que entender cuál es el presupuesto, uno tiene que entender a quién hay que pedirlo, uno tiene que entender todo eso. Entre más información vos tengas en la mesa, estás mucho más preparado para lograr cosas a favor de tu negociación. Hay que tener información. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué se está gastando? Y mira, en estos días entrevistaban gente de los marchantes y le preguntaban, bueno, señor, cuénteme. Usted que está aquí, lo acabamos de ver tirar una piedra y que apoya la marcha, cuéntenos usted qué opina, cuál es el artículo de la reforma tributaria al que él se opone. Y el muchacho responde, no, yo ni que he leído eso. O sea, no podemos sentarnos a un proceso de negociación y llegar con una respuesta de esa. Tenemos que tener clarísimo no solamente la tributaria, sino también la de salud, y tenemos que entender cómo funciona el Estado y cuál es el presupuesto y qué puede hacer el Estado y qué le corresponde al Ejecutivo, qué le responde al Ejecutivo. Yo trabajé con el Estado muchas ocasiones y una de las cosas que me tocó afrontar era que llegaba gente a solicitarnos cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que era como, oiga, pero es que eso, qué pena, es que es de las Cortes, yo le puedo pasar la voz, yo puedo hacer algún tipo de puente o algo, pero es que yo no tengo nada que hacer ahí, no tengo cómo ejecutarlo, no tengo cómo hacerlo. Le ayudo con la representatividad y el puente y todo ese tema, pero no puedo hacer más. Entender cómo funciona el Estado, estar informado de lo que va a la información. Entonces son esos dos puntos que yo pongo sobre la mesa. Hay que entender que vamos a sentar a construir respuestas con la diferencia, entonces pues como conciliar es la frase. Y dos, hay que hacer la tarea, hay que llegar a estudiar, hay que llegar informadito para uno tener claro hacia dónde va. Y también como ese tema hacia dónde va, mi charla yo siempre digo una cosa aquí ya para finalizar y es como, hermano, si usted no sabe para dónde va, esto no me lo inventé yo, esto es de Alicia, el País de las Maravillas. Si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Únicamente cuando usted sabe, tiene claro cuál es el objetivo, entonces usted ya empieza a entender, vea, el camino que tengo que seguir es eso. Entonces, la tarea es hacer eso, averiguar cómo funcionan las vainas y luego tener clarito como hacia dónde quiero ir. Jaime, estar en este espacio que hemos abierto para todas las personas que tienen una posición y que queremos conocer, digamos, tanto en Cali como en todo el territorio nacional. De todas maneras, le hacemos la invitación. Sería muy, muy agradable que en algún momento pudiéramos conocer en diferentes departamentos que estamos teniendo incidencia, esos jóvenes que están generando emprendimiento, ir a conocerlos. Le hacemos la invitación desde Región Campesina del Sistema Informativo Digital a que nos acompañen en algún momento a conocer a esos emprendedores que se encuentran en el campo, porque son jóvenes que están apostándole a un cambio social. Y te subo la apuesta, vamos a conocer y dame espacio para generar algunos procesos de fortalecimiento de capacidades o algo con ellos, porque es bacano hacerlo. Listo, Jaime. Y nada, muchísimas gracias y continuamos con Javier, que ya se encuentra conectado. Javier, ¿cómo está?